La iglesia es que la obra de Dios, ¿verdad? Él la empezó, Él la diseñó, Él la está haciendo crecer, Él la edifica, no es la obra de los hombres. Porque la iglesia es, ¿qué? El pueblo espiritual de Dios, sin duda, de Dios. Hay un pueblo que Dios escogió en la tierra y sigue estando, étnicos, los descendientes de Abraham, pero hay un pueblo espiritual en el que Dios está reinando y es la iglesia. Y los dos existen sin que uno sustituya al otro. Ahora sí, la iglesia es también el cuerpo, de manera figurada, ¿verdad? No literal. Es real que somos su cuerpo, pero es un lenguaje figurado en el que Cristo es la cabeza. Cada uno hemos sido colocados en el cuerpo en el lugar que Dios ha querido. Estamos para edificarnos unos a otros, reunidos en diferentes lugares, pero todos formamos parte de un mismo cuerpo. Estuvimos viendo la semana pasada, la iglesia es la familia de Dios. Y el hecho de que sea la familia, ¿en base a qué es realidad? Somos su familia no por derecho, por adopción, por gracia, por derechos recibidos, no que nos pertenecían. Y en esta tarde vamos a ver el quinto. Y la iglesia es la posesión de Dios. Es la posesión de Dios. Esto está relacionado con todo lo demás. El hecho de que sea la posesión de Dios está relacionado con que es su obra, con que es su pueblo, con que es su cuerpo, con que es su familia. Pero cuando hablamos de que es posesión suya, la iglesia es posesión de Dios, nos referimos al hecho de su autoridad. Este es lo que queremos enfatizar aquí. Dios manda en su iglesia. Le pertenece a Él. No es la iglesia de los hombres. En muchas ocasiones esto nos pasa a todos, pero cuando entendemos la importancia de esto y queremos depender de eso, igual que cuando creíamos que nosotros escogíamos a Dios y cuando hablamos que aceptábamos a Cristo y todo esto, cuando por la palabra de Dios entendemos que no es tanto así, sino que si nosotros hemos creído en Él es porque Él obró en nosotros habiéndonos escogido. Entonces ya no decimos yo acepté al Señor o yo me convertí. No, el Señor me salvó. Ya uno habla con un lenguaje, aunque muchas veces nos sale la costumbre y sabemos que no estamos enseñando lo contrario cuando lo decimos, cuando yo me convertí. Pero cuando estamos creciendo en la realidad, nuestro lenguaje también debemos esforzarnos porque sea fiel al texto. Entonces, si nos queremos referir al momento en el que nacimos de nuevo, pues ya no hablamos cuando yo me convertí, sino cuando Dios me salvó, ¿no? Cuando Dios me salvó, cuando Dios me dio fe para creer, cuando hacemos a Dios el autor de la obra y nosotros los receptores. Al contrario de cuando decimos cuando yo me convertí. Y parece que enfatizo lo que yo hice, ¿no? No es tanto lo que queremos decir, pero está ahí. Sucede lo mismo cuando hablamos de la posesión de la iglesia. Hay veces que hablamos de una manera que no reflejamos eso. Reflejamos todo lo contrario. Cuando decimos en mi iglesia, a todos nos pasa. Es que pues yo en mi iglesia, pues yo voy a mi iglesia y hablamos de mi iglesia y sabemos que tiene un sentido de a la iglesia a la que pertenezco, pero no estamos enfatizando una realidad que es mucho más importante y es que es la iglesia de Dios. Entonces, cuando uno es consciente de estas verdades, no quisiera dar por sentado ni confundir a nadie o confundirme a mí mismo diciendo en mi iglesia. ¿Tú qué vas a las reuniones de...? No, voy a la reunión de mi iglesia. O cuando alguien dice, la iglesia del pastor tal, ¿no? Entonces yo no digo que sea pecado eso, yo lo hago, lo hacemos todos, forma parte de una costumbre, pero esta realidad de saber que la iglesia es posesión de Dios nos ayuda a entender a la iglesia de Dios donde asisto.
a la que pertenezco. Ya en nuestro lenguaje también intentamos procurar enfatizar estas verdades. Y vamos a ver 3 verdades fundamentales que se desprenden de esta idea, de esta verdad, de esta enseñanza bíblica de que por naturaleza la Iglesia es posesión de Dios. Y entonces lo primero que decimos es esto, que es posesión de Dios. Decimos que Dios es su dueño y no los hombres. Dios es su dueño y no los hombres. Míralo, por ejemplo, Mateo 16, 18. Este texto lo hemos leído muchas veces, estudiando sobre la Iglesia, acerca de la Iglesia. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la Iglesia. ¿Verdad? Dice ahí en tu Biblia, la Iglesia. Porque cada palabra es inspirada por Dios. Y en lugar de poner la Iglesia con un artículo determinado, pone mi Iglesia con un artículo posesivo. Así el Espíritu Santo lo inspiró. No dice yo edificaré la Iglesia como un elemento que Él edificará y que es concreta la Iglesia, no una iglesia, lo cual sería determinante indefinido, una iglesia. Cuando es la Iglesia un determinante determinado, pero el texto que dice, edificaré mi Iglesia, y eso muestra que es posesión de Cristo. Posesión de Cristo. Mira Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Y termina diciendo, todas las iglesias os saludan, ¿verdad? Todas las iglesias os saludan. Y están las iglesias de Pablo, las iglesias de Apolo, están las iglesias de Pedro, ¿no? ¿Qué dice ahí vuestra Biblia? Todas las iglesias de Cristo. Y no está ahí por casualidad. No solamente Pablo está hablando por el Espíritu Santo, sino que el lenguaje de Pablo está controlado por la verdad, por la teología, por la sana doctrina. Y Pablo está diciendo, os saludan todas las iglesias. Mira, en muchas ocasiones está un modelo de persona con autoridad en las iglesias que por su liderazgo, y además suele suceder que es un liderazgo único, una sola persona, por eso la Biblia enseña que la Biblia debe tener un liderazgo en la iglesia plural, no una sola persona. Durante un tiempo puede ser una sola persona, pero no es la voluntad de Dios, no es el propósito de Dios. Debe ir hacia un liderazgo plural. En muchas ocasiones sucede que está en la iglesia de tal persona. Y podemos ver a lo largo de la historia que esa persona influencia en otras iglesias que llegan a ser identificadas como la iglesia de Setanito. Pero me refiero a que en muchas ocasiones esta persona, en el caso de que tenga un corazón arrogante, como veremos el domingo que viene, dentro de 2 días, esa persona, si tiene el concepto de mi iglesia, entonces esa persona estaría controlando y hablando al resto de las congregaciones en un lenguaje centrado en él, centrado en la persona. Si fuera Pablo esta idea que tuviera de la posesión de la iglesia como suya, escucha, versículo 16, diría, todas las iglesias os saludan. Y Pablo mantendría de esta iglesia una autoridad como quien representa a todas las iglesias y podría estar tentado en que su posición es la posición de una autoridad sobre toda esa iglesia. Pablo es el único que podría hablar en nombre de esas iglesias y mostraría su influencia porque puede hablar en nombre de todas ellas. Pero Pablo, en este contexto, él no viene representando a tantas iglesias que los romanos digan, hoy Pablo no es cualquiera, Pablo es alguien que conoce a mucha gente, ¿no? Pablo aquí, movido por el Espíritu Santo, está dejando claro que su saludo proviene de la iglesia que pertenece a Cristo, que pertenece a Cristo. Dios usó a Pablo para comenzar muchas iglesias en ciudades. En ningún momento Pablo dice,
traigo saludos de mi iglesia. Como yo en ocasiones he podido decir, os traigo saludos de mi iglesia. Delante del Señor yo oro y procuro que si, como fuimos a Madrid, damos saludos, pues damos saludos de la Iglesia Bíblica de Sevilla o de los hermanos de la iglesia en Sevilla. Porque uno es consciente que no puedo traer saludos de mi iglesia. No me pertenece a mí, no es mía. Y aunque yo lo sepa, yo debo ser consciente aún en mi forma de hablar. Es la iglesia de Cristo. Una página más adelante, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostener nuestro hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira, pasamos por alto como algo normal, algo en el que no nos detenemos. Lo damos por sentado, pero no debe ser. La palabra es enfática cuando dice que la iglesia es de Dios, no es nuestra. No es del hombre, no es de un hombre, no es de un grupo de hombres. Y no es de la asamblea de los hermanos, y no de los bautistas, y no de los concilios que los hombres han organizado y han... No, la iglesia tiene un solo dueño, es Dios. Mira lo que dice en el capítulo 10, versículo 32 de esta misma carta. 1 Corintios 10, 32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia. No hay otra iglesia. Si el texto se quedara ahí diciendo y a la iglesia, no hay otra iglesia. Pero el texto es claro, la iglesia de Dios. Y entonces le diríamos al texto, oye, ¿la iglesia de quién es? Y la respuesta es, la iglesia es de Dios. Y estoy sacando algunos versículos, pero habría muchísimos más. Mira en el capítulo 11, en este mismo capítulo, versículo 16. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Entonces yo me pregunto, y deberíamos preguntarnos, ¿por qué la Biblia es tan insistente a la hora de definir y declarar que la iglesia pertenece a Dios? ¿Por qué? Y yo hago una propuesta de respuesta. Porque tenemos la tendencia de hacer la iglesia mía, la iglesia de los hombres, la iglesia de tal y cual, mi iglesia. Nosotros pertenecemos a Dios. Muchas personas, para tener este liderazgo centrado en el hombre, crean autoridad sobre las personas para que estas personas hagan la voluntad del líder. Entonces establecen normas del líder. Hay líderes que son los que tienen que dar el visto bueno de quién se casa con quién y qué trabajo tienen que elegir. Pero la iglesia pertenece a Dios y Él ha establecido su palabra de la manera en la que debemos considerarnos. Mira el versículo capítulo 15 de esta misma carta. Y ahora te voy a preguntar. Capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. ¿Quién dice eso? Pablo. Mira, lo dice en el versículo anterior. Y al último de todos, después de haber hablado a quienes se apareció Jesús resucitado, al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, eso es como a un abortivo, como a alguien que no lo merece, es la idea, como a alguien que no estaría dentro de los planes, se me apareció también a mí. Y dice, ¿por qué? Y yo te pregunto, ¿por qué está esa palabra por qué? Vamos a leerlo y ahora me respondéis. Mira, versículo 8. Y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué está esa palabra por qué? ¿Qué significa la palabra por qué? Dar razón, motivo. Dice
el motivo de algo que ha dicho anteriormente. ¿Qué ha dicho anteriormente? Que Dios se ha parecido a mí, el último, como un nacido fuera de tiempo, como a alguien que no lo merecía. ¿Y por qué dice eso? No tenía que haberse aparecido a mí. ¿Por qué Pablo dice que Cristo resucitado se apareció a él sin que lo mereciera? Por esta consideración que Pablo tiene de sí mismo. Porque yo soy. Él no se pareció a mí porque yo soy de manera merecida. Él se pareció a mí de manera inmerecida porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Él quiere ser el primero, ¿no? Por eso dice eso. ¿Quiere ser el primero? No, él sabe que es el último. Y no solamente el último en orden, sino el último en importancia. Dice el más insignificante, el que menos significado e importancia tiene. Que no soy digno de ser llamado apóstol, que no es por su dignidad, sino a pesar de lo que él ha hecho, lo ha recibido sin merecerlo. Y da la razón, pues perseguí a la iglesia ¿de quién? De Dios. Él sabe a quién estaba persiguiendo. ¿Recuerda qué sucedió cuando Dios salvó a Pablo? Y en el camino a Damasco y le dice la voz del cielo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Y por eso Jesús dice, a quien tú persigues. Y él dice, yo perseguí a la iglesia de Dios, y dice versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso me lo pondría en una camiseta. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana o inútil o sin resultado. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo tiene claro Pablo. Y mucho más que todos ellos se refiere a todos los que los estaban acusando, como que Pablo no era un verdadero apóstol. Pero el punto aquí es que el hecho de que la iglesia sea la posesión de Dios está relacionado con la humildad que implica nuestra consideración. Pablo está diciendo, por gracia soy lo que soy. Entonces, él sabe que persiguió a la iglesia de Dios y no merecía ser considerado apóstol, pero por la gracia de Dios recibió esta bendición. Y mira cómo dice, ¿por qué? Mira, hemos leído 1, 2, 3, 4, 5 versículos de 1 Corintios. ¿Por qué Pablo insiste en 1 Corintios tanto de que la iglesia es de Dios? ¿Por qué? El desmadre que había, ¿no? Lo dice al principio, escuchaos por los de Cloé que entre vosotros hay discusiones y es normal que lo haya, porque se tienen que manifestar entre vosotros los que en verdad no son creyentes. Y estas discusiones están en quién es el líder. Y Pablo, en el lugar donde más repite que la iglesia es de Dios, es en esta carta. La iglesia es de Dios. En muchas ocasiones, liderazgos abusivos lo hacen creyendo que la iglesia les pertenece y la congregación sometida, la mayoría de las ocasiones sucede con una congregación que no teme a Dios, teme al hombre. Y el hombre establece sus normas y la congregación por miedo al hombre, entonces sigue lo que el hombre diga. Idolatra también. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Espíritu de Dios, ha sido comprada por la sangre de Cristo para que todos seamos conscientes de que ninguno merecíamos estar aquí y que todo en lugar de ser el liderazgo o tener la autoridad, debemos ser humildes. Debemos considerar nuestra dependencia. La segunda verdad sobre esto. El hecho de que la iglesia pertenezca a Dios implica, y esto no es contradicción, pero implica que es cuidada por pastores. Y ahora lo vamos a explicar. La iglesia es posesión de Dios, cuidada
por pastores. Entonces, ¿los pastores son los dueños? Entonces, sabemos la Escritura que Dios ha establecido un liderazgo para cuidar, proteger la iglesia, no para mandar, para ser la autoridad autoritaria. No, tiene su autoridad, Dios le ha dado autoridad al liderazgo, pero no para quitarle la posesión a Cristo, no para hacerse dueño de la iglesia, sino que Dios ha llamado y capacitado a pastores para que sean siervos. Y todos somos siervos, pero los pastores son siervos. De algún modo, ese es el llamado y ese es el modelo. Y vamos a verlo rápidamente. Mira Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y aquí vamos a ver la Trinidad obrando en el cuidado de su iglesia. Dice el versículo 17, y desde Mileto mandó mensaje, y este fue Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces, los ancianos, esa palabra ancianos, si la analizamos, ¿qué es? ¿Singular o plural? Plural, pero está acompañado de otra palabra, iglesia. ¿Es singular o plural? Singular. Entonces, hay una pluralidad de ancianos en una sola iglesia. Pablo llama a los ancianos en plural de la iglesia. No de las iglesias de Éfeso, ni de todas las iglesias, sino de una sola iglesia. En ese tiempo solamente había una verdadera en esa ciudad. Y mira lo que les dice, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Punto. Desde el versículo 19 al 21, Pablo está haciéndole recordar su ministerio entre ellos. Le está diciendo: vosotros sabéis. ¿Lo ves ahí? Vosotros sabéis, versículo 18, bien sabéis cómo yo he servido al Señor, y les da un recordatorio de cómo ha sido su ministerio. Les ha enseñado, ha sufrido con lágrimas, ha estado con humildad. Mira, versículo 20, no ha rehuido, eso no ha evitado enseñar. No se ha negado a enseñar nada que fuera útil para ellos. Lo ha hecho públicamente, pero también cuando ha sido necesario, ha ido a la casa. Entonces, sois testigos de cómo yo lo hice, predicando no solamente a judíos, sino a judíos y griegos, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Y ahora aquí hay un cambio, he aquí que yo, atado en espíritu, esto significa comprometido o arrastrado o convencido, no puedo hacer otra cosa. Mira, dice ahí, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Entonces, esta es lo que el Espíritu Santo me está marcando. Yo ya me voy de aquí. ¿Sabéis cómo os he servido? Pero ahora yo me voy de aquí. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y a pesar de eso, Pablo fue a Jerusalén. Ahora, mira, versículo 24, pero, y aquí hay un contraste, yo me quedaría aquí con vosotros, pero tengo que irme. Y no me voy por buscar mi conveniencia, me voy a Jerusalén y el Espíritu Santo me ha dicho en cada ciudad donde voy que voy enfrentando el qué, cadenas, prisiones, en definitiva voy a sufrir. Pero, observa el versículo 24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Escucha,
Pablo no busca su conveniencia, no busca sus intereses egoístas, humanos, carnales. Pablo no está centrado en sí mismo, está dispuesto a menospreciar su vida con tal de cumplir la misión que Dios le ha dado. Escucha, quiero que ponga atención en eso. El ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces, Pablo es un pastor, un siervo que ha recibido su mandato, ¿de quién? De Dios, del dueño de la iglesia. No me pertenece a mí porque sufro, eso no me da más razón para decir que esta iglesia me pertenece. Y entonces él dice, este ministerio que recibió el Señor para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quien estuve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Una declaración fuerte. Ya no os voy a ver más. No me despido, pero tened la esperanza de que nos veremos. No nos vamos a ver más. Esto es lo que le dolió. Por esto lloraron después los ancianos. Aunque deberían de haber llorado por otras razones que aquí dice. Lloran por esto porque ya no lo van a ver más. Pero mira lo que dice el versículo, cómo continúa. Por tanto, versículo 26, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no os rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y Pablo está diciendo, yo ya no soy responsable de vosotros porque os he predicado todo el consejo de Dios. Ese es el llamado de los pastores, a predicar todo el consejo de Dios sin dejar escondido nada. Aunque duela o aunque sea difícil. Todo el consejo de Dios somos llamados a predicar. Y mira el versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Vayamos por partes. ¿De quién tienen que tener cuidado los pastores? En primer lugar, de sí mismos. Tened cuidado de vosotros. No está diciendo tened precaución o protegeos del peligro de vosotros. No, está diciendo cuidaros a vosotros mismos. Cuidaros a vosotros mismos. Y cuando estés cuidado a ti mismo, entonces puedes, ¿qué? Cuidar a la iglesia. Pero mira lo que dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, y se enfatiza esa palabra toda, porque no debemos cuidar alguna parte, tenemos que cuidar a toda la grey, pero observa que aquí dice una declaración importante, en medio de la cual, la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Fuerte. Porque mira, en ese versículo está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en una declaración solemne de que nosotros no somos el centro, sino que nosotros hemos sido llamados por Él, el Espíritu Santo nos ha puesto en la iglesia de Dios para cuidarla, la cual compró con su propia sangre. Y se refiere, la sangre no del Padre. ¿Se refiere a la sangre de quién? Del Hijo. Entonces el punto aquí es que recibió un ministerio Pablo y Dios ha establecido a esos ancianos de Éfeso, Dios los puso allí con el propósito ¿de qué? De cuidar, pastorear, de observar, de sobreveer. Esa palabra obispos es la de estar sobreveyendo, observando a toda la congregación. Pastorear es cuidar, es guiar, es proteger, es alimentar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y cuando Dios tiene su iglesia, Él establece pastores por medio de la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Dios que Él ha comprado con la sangre de su propia sangre, de la sangre del Hijo. Pero esto no elimina que la posesión sigue estando en Dios. Dios sigue siendo el dueño y señor de su iglesia, aunque Él ha establecido y determinado que será cuidado por el liderazgo
que Él ha llamado los pastores verdaderos, los verdaderos ancianos, ministros de Cristo. Pero observa el versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán, eso es futuro, todavía no ha llegado. Vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Se está refiriendo a liderazgos falsos, lobos feroces, falsos maestros, falsos pastores, que vendrán de fuera porque todavía no estaban y vendrán para hacer daño al rebaño sin compasión. No perdonarán al rebaño, no tendrán compasión del rebaño. Lo que hace un lobo feroz es comérselo y no lo perdonarán. Versículo 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ese es el modelo de un liderazgo centrado en ellos, un falso liderazgo, un falso pastor que quiere ocupar el lugar que a Dios le corresponde en la iglesia, que hace de la iglesia su lugar de dominio y posesión, y lo hace por medio de engaño y de hablando cosas perversas, falsa doctrina, y como veremos el domingo, por avaricia para llenar sus bolsillos y arrastrar discípulos tras ellos. Ese es su interés. Que ya no sigan a Cristo, sino que lo sigan a ellos y hacer de esa iglesia su propia iglesia. Así que vendrían lobos de fuera, pero dice de entre vosotros mismos. Y Pablo seguramente sabría a quién se refiere. Pero Pablo estaba diciendo que todavía ahí había un liderazgo que no se había manifestado, que es un falso liderazgo. Por eso, versículo 31, por tanto, estad alerta. Estad alerta. Mira en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. 1 Corintios 12, versículo 28. Dice el 27, ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, luego dones de sanidades, ayuda, administraciones, diversas lenguas. Y lo que Pablo está aquí diciendo es que en este momento de la historia de la iglesia todavía estaba presente dentro de ellos estos dones milagrosos para autentificar el Evangelio, la palabra predicada, que esos dones milagrosos desaparecieron cuando la palabra de Dios terminó y el último apóstol murió. Pero Dios ha determinado maestros. Dios ha determinado en su iglesia a hermanos que ejerzan el cuidado de su iglesia y establecido por el que tiene la autoridad en la iglesia. Mira Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces lo que aquí está hablando es que Dios apartó a Pablo para un ministerio concreto. Dios lo ha determinado, no a medida que nosotros vayamos dando frutos. Él ya lo ha determinado antes. Cada uno estamos cumpliendo el ministerio que Dios ha determinado y somos llamados a cumplirlo. Y en este caso, Dios puso a Pablo para que cuidara de su iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Y Él dio a algunos, y Él se refiere al antecedente, a Cristo que está en el versículo 7, pero a cada uno de vosotros se os ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí continúa hablando de Cristo, versículo 9. Ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido
a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio. ¿A quién se refiere Él? A Cristo, Él mismo. Una vez que Él ascendió, fue glorificado, Él dio, Él determinó. Dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que cuidemos la grey de Dios. Así que la iglesia pertenece a Dios, no pertenece a los hombres, es cuidado por los pastores y es llamado a cumplir las ordenanzas. Ese es el tercer punto y tenéis ahí una serie de versículos que os ayudan. El tercer punto es, si la iglesia es de Dios, tenemos que cumplir las ordenanzas de Dios. Y hay dos ordenanzas. ¿Cuáles son? Hay dos ordenanzas. Dios ha determinado que en su iglesia se haga dos cosas. Una, bautizar. Dos, la mesa del Señor. La mesa del Señor. En la iglesia, Dios ha establecido dos ordenanzas que la iglesia participe en ello. Y por todo el mundo predicar el evangelio, bautizándolo, y eso es lo que se conoce como una ordenanza. Tenemos que bautizar a todos los que creen en Cristo. Y en segundo lugar, a participar una institución, una celebración establecida por Dios, la mesa del Señor. Yo no estoy diciendo que la iglesia no deba hacer más cosas. Debe predicar, debe evangelizar, debe servirse unos a otros. Pero lo que estamos diciendo es que como ordenanza, Dios ha establecido una orden que la iglesia debe cumplir y se conocen como ordenanzas, el bautismo y la mesa del Señor. Y esto todo para enfatizar, hermanos, que no podemos hablar ni pensar mi iglesia, mi iglesia. No tengo derechos en mi iglesia. Tengo bendiciones, obligaciones, tengo privilegios que Dios me da, pero mi iglesia no me pertenece a mí. Yo soy parte de la iglesia de Dios. Y así debemos hablarlo, así debemos vivirlo, creerlo y ponerlo en práctica. Señor, te damos gracias por saber que por naturaleza, Señor, no pertenecemos a ninguna persona que por su carácter, por su posición social, por su conocimiento, Señor, tenga el derecho de tratar a tu iglesia como su propia posesión. Señor, gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, que aunque tú has establecido un liderazgo que depende de ti, un liderazgo que debe crecer en humildad, en servicio, en ser siervos tuyos, Señor, pero tu iglesia siempre te ha pertenecido y te pertenecerá. Señor, perdónanos cuando creemos que la iglesia está para nosotros y nos pertenece a nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que decidir las cosas, Señor. Y, Señor, te pedimos perdón cuando tratamos sin respeto. Señor, tú, el dueño de la iglesia. Solamente hay uno, eres tú, Señor. Perdónanos cuando esto no es consciente en nuestra mente. Y por tanto, a la hora de reconocerlo, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir, Señor, en el temor de ti y no de los hombres. Señor, saber que dependemos de ti y tú nos guardas, nos cuidas por el poder de tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo y por la intercesión de Cristo por nosotros, Señor. Señor, no permitas que nosotros manipulemos, Señor, ni pequemos, Señor, contra la autoridad que solo tú tienes en tu iglesia. Gracias, Padre, por esta verdad, esta bendición de poder recordarlo, Señor, en esta tarde. Trae, Señor, salvación a alguien que cree que pertenece a tu iglesia, Señor, pero sigue viviendo en la autoridad de su vida y piensa que no tiene que darle cuentas a nadie, que tiene sus propios planes. Señor, pero como hemos leído, Señor, no queremos ser rebeldes, Señor, que establezcamos nuestro propio camino. Queremos someternos a tu autoridad, Señor, y esto significa que esperamos a que tú nos hables por tu palabra, Señor, para decirnos cuál es tu voluntad, cuál es la dirección en la que tenemos que decidir tomar las decisiones, Señor. Y también tener la conciencia, Señor, de que todo pecado es un pecado que atenta contra ti, contra tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén.